Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Sean bienvenidas a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Le hacemos una invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés: el Creador en la cruz. Es la propuesta de estudio para este día, por lo que hacemos la invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y hoy tendremos el privilegio de compartir estos 25 minutos estudiando las Sagradas Escrituras. Aquí en cabina saludamos al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en esta hora haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor, que el Señor pueda estar contigo hoy y siempre. Shalom. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Estamos bien por la gracia de Jehová. Dios ha sido bueno con nosotros, sigue siéndolo. Saludos para ti, amigo y hermano, que a esta hora estudias al junto nuestro. Bendiciones de lo alto también. Les invitamos para que podamos hablar a través de la oración con nuestro Creador. Bendito Creador y Redentor, muchas gracias, Señor Jesús, porque nos permites en este momento poder estudiar tu palabra, estar en pie listos para poder recibir la bendición que traes a través de la palabra escrita. Que tu Espíritu Santo la pueda colocar en nuestros corazones y que pueda ser de avance espiritual para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Pastor, vamos a hablar un poquito para contextualizar y podamos encontrarle el sabor a este título, el Creador en la cruz. Vamos a contextualizar hablando un poquito de la cruz. La cruz. Hoy en día posiblemente muchas personas, al ver una cruz allí en una iglesia, algunos la tienen colocada en su pecho, en una cadenita, y se detienen a ver la parte bella, la estética. Pero es bueno en este sentido que nosotros podamos reflexionar justo en el significado de la cruz, ya que el tema que iniciamos a abordar es el Creador en la cruz. Y para que esto cobre mucho sentido, saber que Dios es el Creador, que Dios tiene dominio de todo, que el Señor Cristo es Rey, reina sobre los universos en nuestro mundo. Vamos a hablar un poquito de la cruz, quiénes iban a la cruz, en qué consistía cuando los romanos crucificaban a alguien, para que podamos entender el título en el día de hoy. Bueno, la cruz simplemente es un símbolo. Cuando los cristianos usamos cruces, ya sea en la iglesia o en cualquier circunstancia, se debe entender que no es un amuleto, es lo primero. La cruz es un símbolo. Cuando en una iglesia se coloca la cruz, detrás de ella es que está lo que realmente tiene significado para nosotros. No es la cruz per se, sino lo que se hizo en la cruz. Uh-huh. Porque esa muerte vicaria de Cristo en esa cruz del Calvario, en el Gólgota, fue lo que nos dio la redención. Por eso el tema de hoy dice: el Salvador, el Creador en la cruz. ¿Cómo es posible que un Creador dueño de todo, el dador de la vida? En Job capítulo 33 versículo 4 dice que el Todopoderoso me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En el libro de Hechos, el capítulo 3, versículos 14 y 15, Pedro dice que los judíos mataron al dador de la vida. Pero en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, él dijo que nadie le quitó su vida, nadie me la quita, yo la pongo para volverla a tomar. ¿Por qué?
Porque el asunto es que la cruz es símbolo de maldición, de vergüenza, de todo lo que trae ignominia al ser humano. Sin embargo, todo eso lo cargó Jesús sobre sí para ser nuestro Redentor, simplemente porque nosotros pecamos y porque nos apartamos, y Él decidió no solo ser nuestro Creador, sino también nuestro Redentor. De ahí, pastor y estimados amigos, que el tema del teísmo, que dice que Jesús, que Dios creó el mundo y lo dejó que caminara por sí solo, la cruz responde no solo a lo que tiene que ver con el evolucionismo, sino también al mismo teísmo, que es la creencia en Dios, pero que con un tilde de que el Señor abandonó su creación, porque Él no lo hizo, sino que murió en la cruz y cargó toda la vergüenza sobre sí para que nosotros pudiésemos tener dignidad como seres humanos hoy. Se ha dicho, y muchos autores presentan la cruz desde dos puntos de vista. El romano, básicamente, cuando le pedían o ellos crucificaban a algún ciudadano, lo hacían como un castigo e impregnaban cualquier tipo de dolor que a veces ni siquiera nosotros nos imaginamos, sencillamente porque era una forma de cómo ellos pagar a algún ciudadano por sus crímenes. Reiteramos, el romano crucificaba para provocar dolor, juicio, pero desde otra óptica tenemos que los judíos, cuando exigían o pedían la crucifixión de alguien, lo hacían con un sentido bastante claro y poderoso, según ellos, porque al encontrarse en el Antiguo Testamento, cuando Moisés dice maldito todo aquel que muere colgado en un madero, lo que está buscando es que ese que ellos llevaron a la cruz o que pidieron la cruz sobre esa persona, es para dar a entender que esa persona, ser un maldito de Dios, no tenía perdón ni en esta tierra ni en la venidera, y todo eso junto con el horror de lo que hacían los romanos sobre esas personas es lo que cobra mucho sentido. Usted decía en uno de sus comentarios, pastor, que cómo es posible pensar que el autor de la vida, el que tiene dominio sobre el universo, aquel que lo creó todo y a quien nosotros estamos diciendo que merece adoración, decide voluntariamente cargar con una cruz que fue pedida justamente por los judíos, con el propósito de que no miraran a Jesús como Dios. Y eso es lo profundo y lo maravilloso que uno puede externar acerca de la cruz. Siendo Dios sobre todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Como hombre vivió en esta tierra el resultado del pecado sobre su vida, sobre su cuerpo, y decidió cargar con la horrible carga del pecado, muriendo en una cruz. Y de ahí nosotros entonces alabamos y glorificamos a nuestro Creador, porque justo esto hace posible que hoy podamos alabar a Dios y decir: grande y maravillosa es tu misericordia y tu amor para siempre, porque decidió, siendo Dios, venir a este mundo, cargar con una cruz para darle esperanza de salvación a cada ser humano que habita en esta tierra, en la medida en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Cicerón, un senador romano, dijo en una ocasión que ningún ciudadano romano tenía ni siquiera debía pensarse en que muriera en una cruz, porque él dijo que eso era horroroso. Sin embargo, Pilatos, que a veces no se le hace justicia a su nombre en la Biblia, solo se menciona que él fue quien crucificó a Cristo, el gobernador romano que estuvo ahí, el prefecto romano, y que se lavó las manos. Aparentemente era un hombre como un poco bueno, pero el Pilatos que menciona la Biblia era un criminal, un asesino, un despiadado, un hombre cruel, que en un lugar llamado el Gólgota mató, crucificó a más de 2,000 judíos en un solo día. Ese lugar donde crucificaron a Cristo, llamado el Gólgota o la calavera, había apenas lugar para cruzar por encima de los cuerpos, porque crucificaban a los enemigos del gobierno romano, el que disentía de ellos. Es ahí donde llevan a Jesús. Es cierto que el principal enemigo de Jesús
no eran los romanos, sino los mismos de su propio pueblo, la misma nación, el pueblo de Israel, los enemigos espirituales de Jesús, a quienes el diablo había cegado completamente para que no reconocieran al dador de la vida. Y de ahí que Roma coopera con la nación judía para crucificar a Jesús. Pero lo que podemos ver es sencillamente que la cruz era una vergüenza, era para los criminales más grandes, enemigos del imperio, sediciosos, ladrones y así por el estilo. De manera que el texto bíblico en el Salmo, cuando dice que fue contado con los inicuos, está diciendo que él también fue tenido como un pecador, como un sedicioso, como alguien bajo, y lo hizo en la cruz, aceptó todo eso siendo el dador de la vida, la majestad del cielo, tan solo para redimirnos. Pastor, y estaban tan desviados el pueblo de Dios, especialmente los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que cuando Pilato, como usted bien decía, una persona cargada de crimen, la luz brilló sobre él, quiso soltar a uno que sí se comprobó que ciertamente era un criminal, como el caso de Barrabás. Él dice, bueno, vamos a comparar a estos dos personajes porque él entendía que Jesús era inocente y buscó a uno de los presos que estaba condenado justamente por ser un criminal. Y sorpresa, lo que puede hacer un religioso sin Jesús, sin el amor de Jesús en el corazón. Esos mismos que estudiaban los escritos sagrados en aquel entonces y que tenían un sinnúmero de leyes, fueron los mismos que pidieron que Jesús sea crucificado. Por eso decimos siempre, pastor, que hay que admirar el inmenso amor de Dios para con los seres humanos, que siendo Él inocente, Dios del universo, cuando su pueblo le rechaza, especialmente los religiosos, pudo externar desde ese mismo lugar el perdón para aquellas personas que eran ignorantes en cierto sentido porque el diablo lo había engañado. Y lo importante de todo esto es, repetimos, el gran amor manifiesto de Dios en la persona de su Hijo para salvar a la raza culpable, y aún Jesús pretendía llegar a esos que pidieron su crucifixión. En su comentario, pastor, prestando atención, me doy cuenta que usted está hablando de algo que hoy en día se vive, se llama la unión de la iglesia con el Estado. La iglesia se unió con el Estado en ese momento. Israel, que era la iglesia, un pueblo cristiano, se unió con Roma, el poder político, para decretar la muerte de un hombre inocente, Jesús de Nazaret, decretar la muerte del dador de la vida. Es ahí donde encontramos que es muy peligroso cuando una religión, norma, creyéndose única, creyendo como que tiene la autoridad divina, porque el pueblo judío en ese momento no tenía muchas incidencias políticas, aunque las desplazaban, pero era más religioso. Por eso es que aparece no una figura política, aparece el sumo sacerdote que realmente llegó a ser político religioso. Claro. Se inmiscuyó en la política, y eso es muy peligroso para la libertad de conciencia o la libertad de cultos o libertad religiosa. Estaba coartando el derecho de alguien. Lo que Dios hace en toda la Biblia es que Él da derechos, Él concede libre albedrío, si lo quieren elegir o no lo quieren elegir. Sin embargo, lo mismo que hizo Nabucodonosor, que dijo que cualquiera que no adore al Dios de Daniel, su casa será convertida en muladar, será hecho pedazos, se van a confiscar sus bienes. Dios no quiere una adoración forzada. Él no es un tirano. Si hubiese sido así, simplemente nos crea con la facultad de que tengamos nuestra mente inclinada para adorarle como robots, pero nos dio la libertad, el libre albedrío, y por eso el Señor desea que la adoración que le tributemos sea una adoración de concienzuda, que sea de voluntad propia, con la razón, no con la emoción, ni tampoco obligatoria. Es decir,
La iglesia, cuando se inmiscuye en los asuntos políticos, trae como resultados una persecución al pueblo de Dios, y por eso Jesús termina en la cruz. Aunque realmente estaba agendado por el cielo de que eso ocurriría para beneficio de la humanidad, para la redención, pero terminó ocurriendo porque la iglesia tomó una parte política cuando no le concernía. Importante destacar en ese sentido, pastor, que aunque las profecías bíblicas indicaban que Jesús debía morir, aquellos que pidieron la crucifixión no necesariamente estaban predestinados para eso. Y estamos haciendo el fuerte énfasis para que no se alimente la idea de que como esto debía ocurrir porque ya estaba profetizado, no necesariamente, repetimos, las personas que pidieron la crucifixión de Jesús debían ser ellos. Porque de una manera u otra el diablo dirige la mente de los seres humanos y usted te responde de acuerdo a la libertad de adoración que tiene. Por eso en el día de hoy, como este gran ejemplo que estamos estudiando, el ser humano debe buscar con todo su corazón, de manera consciente, razonando que Dios está haciendo un llamado especial para que usted pueda reconocer lo que ocurrió en la cruz. El texto bíblico habla de este gran evento que ocurrió en la vida de Jesús, es con un propósito importante para que podamos ver la dimensión del amor de Dios, y usted necesariamente no debe pensar que se va a perder. Dios ha hecho un llamado para toda la humanidad, así como lo hizo para los judíos, y si hubiesen aceptado en ese momento la redención, la historia de ellos como pueblo hubiese sido diferente. Sin embargo, la crucifixión se iba a dar porque a través de ese proceso es como viene a traer la salvación y la esperanza a los seres humanos. Usted hizo un comentario basado en la predestinación. No estaban predestinados a hacer eso, tampoco Judas, porque en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 12, versículos 2 y 13, habla de Judas, y Cristo dice: ninguno de los que me diste se perdió. Y Cristo dice: ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese las Escrituras. Lo que está diciendo es que Judas se perdió por su propia voluntad. Dios, Jesús, le dio a Judas todas las oportunidades para que él pudiese ver su propio carácter. Sin embargo, no lo hizo, decidió perderse. El Señor no ha predestinado a nadie más que para salvación. Amén. De manera que esos hombres, esas personas que en el día de la crucifixión de Cristo, en el tribunal gritaron: crucifícale, fue por su voluntad, fue por egoísmo, fue cegados por el enemigo. Y a nosotros nos puede ocurrir lo mismo también si no nos ponemos en las manos de Dios, para que podamos ver que el mismo Jesús que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el mismo que en la cruz clamó: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el mismo Jesús que también murió en la cruz del Calvario, es el mismo Creador, y esto debe de darme razones todavía mayores para yo poder decir que Cristo es el único que merece el temor, la gloria y la adoración del ser humano. En Filipenses capítulo 2, los versículos 6 y 7, encontramos la siguiente declaración: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses 2, 6 y 7. Mis amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer en Estudio, Jesús consintió en pasar por todas las experiencias humildes de la vida y andar entre los hijos de los hombres, no como un rey que exigiera homenaje, sino como quien tenía por misión servir a los demás. No había en su conducta mancha de fanatismo intolerante ni austeridad indiferente. Jesús se vació a sí mismo
y en todo lo que hizo jamás se manifestó el yo. Todo lo sometió a la voluntad de su Padre, y al acercarse al final de su ministerio, de su misión en la tierra, pudo decir: yo he glorificado en la tierra a mi Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, y nos ordena en el día de hoy: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amados amigos, Jesús dijo: si yo fuere levantado en alto de sobre la tierra, a todos traeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo, y mientras contemplamos al Cordero de Dios, es decir, a Jesús, allí colgando en la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente, y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón e impresiona la mente e inspira contrición a cada persona que puede contemplar por la fe esas últimas horas de Jesús en esta tierra. Por eso el mensaje del primer ángel que exhorta a adorar al Creador, este mensaje fue dado evidentemente después de la cruz, después de que el universo contempló de una forma expectante de que Cristo había no solo muerto en la cruz, el mismo Cristo que estaba muriendo en la cruz es el mismo que había creado el universo, el mismo que había hecho la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, pero que también ese mismo que había hecho todo esto con el poder de su palabra es Dios, y que tomó una condición de siervo, lo que está presentando mi compañero el pastor Scroggins, conocido como la kenosis o la humillación de Cristo. Él, a pesar de ser el creador de todo, el Señor del universo, el Dios todopoderoso, se hizo siervo, y entonces vino a morir en una cruz, a ser burlado por aquellos que lo estaban crucificando, y todo eso lo soportó por amor a la humanidad. Esto me está hablando del carácter de un Dios lleno de amor, un Dios lleno de gracia y de misericordia, que prefirió pasar por la burla, la ignominia, y dejar que seres insignificantes, gusanos simplemente, lo maltrataran con tal de él alcanzar a aquellos que había perdido a través del pecado. Y ahí es cuando entrega su vida. Por eso es nuestro Creador. Nos crea en una condición perfecta, y entonces nos rescata del más bajo abismo, de lo más profundo del abismo, nos rescata para ser nuestro Redentor también. Pastor Veras y amigos, es importante citar lo que dice Ellen White en El Camino a Cristo, en las páginas 26 y 27. Refiriéndose a nosotros los seres humanos como pecadores, usted y yo somos pecadores y podemos mantenernos básicamente en esa rebeldía con Dios. Y ella dice: el pecador puede resistir a este amor, a ese amor que se manifestó en la cruz. Puede rehusar ser atraído a Cristo, y pone la nota siguiente: pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. No sé realmente, y nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio te invitamos a reflexionar. Puede ser que tenga mucho tiempo también en la iglesia, puede ser bautizado en una iglesia, puede tener muchos años sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, y es posible que la vida de nosotros esté separada, así como estaba separada la vida de los religiosos en aquel tiempo en que pidieron la crucifixión de Cristo. Si es el caso, hoy en día el Señor nos está haciendo una invitación especial para que vayamos a los pies de Cristo, podamos contemplar su grande amor manifestado en la cruz del Calvario, y hoy
poder vivir con esa experiencia maravillosa de ser perdonado por el Señor, como dice la autora inspirada Ellen White. Podemos estar en esta condición, pero cuando reflexionamos y nos damos cuenta de la condición miserable en la que estamos, podemos ser atraídos a Cristo, y esa decisión puede llevarnos justamente a vivir con esperanza, porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario se hizo con ese propósito. Bueno, yo creo que hemos tenido en el día de hoy una lección maravillosa. Tan solo decir que no se puede agregar absolutamente nada a lo que el Salvador hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Este sacrificio es inigualable, insuperable. Nadie, jamás, en toda la historia, los miles de años de la existencia humana, jamás un ser humano, tampoco angelical, podría añadir algo superior a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este sacrificio maravilloso que hiciste por toda la humanidad, por este mundo. Lo hiciste en la cruz del Calvario, tomaste la vergüenza de la cruz, el oprobio, la ignominia, para darnos dignidad, para que podamos andar con la frente en alto. Y por eso te alabamos, te damos gloria, te exaltamos, porque tú eres nuestro Creador y nuestro Redentor. Oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.